Bienvenidos un dúa mu de ese a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto mucho drama turco. Porque si hay algo que nos gusta a QU es el salseo, las historias de amor imposibles y sobre todo, la magia que desprenden nuestras parejas favoritas de la televisión Superíndice 3N turca. Y hoy, mis queridos prepu, rense porque traigo una bomba. Una revelación Superíndice 3N que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de ellos, de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. La pareja que nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N en Senu con diéresis al capm, y que aunque ya no es tu copyright N juntos, siguen siendo el sueu más menos o de muchos. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, declaraciones y pistas que apuntan a algo que sinceramente, muchos de nosotros hemos estado esperando desde que se separaron. ¿De QU copyright estoy hablando? Bueno, tendrán que quedarse hasta el final para descubrirlo. Pero les adelanto que tiene que ver con un posible reencuentro, un nuevo proyecto o incluso una reconciliación Superíndice 3N. Antes de que sigamos quiero pedirles como siempre que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activo copyright en la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones, porque a QU les traigo toda la información Superíndice 3N fresquita sobre sus series y actores turcos favoritos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si están tan emocionados como yo por este tema. Ahora sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. QU copyright pasando realmente entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable y para delirio de sus fans, esa química traspasó Superíndice 3 la pantalla y se convirtió Superíndice 3 en una hermosa relación Superíndice 3N. Nos regalaron momentos inolvidables, viajes juntos, declaraciones de amor públicas y una complicidad que nos sacó a creer en el amor verdadero. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, su cuento de hadas llegó Superíndice 3 a su fin. A principios de 2022, la noticia de su separación Superíndice 3N sacudió Superíndice 3 a todos sus seguidores. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero se especuló Superíndice 3 con agendas apretadas, diferencias irreconciliables y, como siempre, la presión Superíndice 3N mediática. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha estado centrada en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y también copyright N ha incursionado en el mundo del modelaje, convirtió copyright 2 en imagen de importantes marcas. Por su parte, Kerem también copyright N ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas como actor y productor. Pero a pesar de la distancia física y la aparente separación Superíndice 3N, los rumores sobre un posible reencuentro nunca han cesado. Y es que, mis queridos, la esperanza es lo último que se pierde. Y en este caso, hay varias razones para seguir más menos ando con un posible segundo capítulo de esta historia de amor. Primero hablemos de las indirectas. Esas más menos sales sutiles que nos encantan analizar y que nos hacen pensar que quizás todavía hay sentimientos entre ellos. En los últimos meses, tanto Hande como Kerem han publicado en sus redes sociales mensajes que han sido interpretados por muchos como indirectas dirigidas el uno al otro. Frases sobre el destino, el amor, el perdu Superíndice 3N y la importancia de las segundas oportunidades. ¿Casualidad? No lo creo. Profundicemos un poco de ese. Recuerdo perfectamente aquel posteo de Hande, una foto en blanco y negro mirando al horizonte con la leyenda: el universo siempre tiene un plan, a veces, solo hay que tener paciencia. ¡Boom! La explosión Superíndice 3N en las redes fue inmediata. Todos los fans, incluyo copyright Dome, lo interpretamos como una clara alusión Superíndice 3N a Kerem. Era imposible no relacionarlo. Y luego Kerem, unos días después copyright S, sube una foto de un cielo estrellado con la frase: algunas estrellas brillan ese fuerte después copyright S de la tormenta. Dramúltico. Pou copyright tico. Y sospechosamente sincronizado. Obviamente la teoría de las indirectas cobró Superíndice 3 a UNM de ese fuerza. Y ojo, no solo son frases. También copyright N las canciones que comparten en sus historias de Instagram. Ambos tienen gustos musicales muy similares y en Moon S de una ocasión Superíndice 3N,
han compartido canciones con letras que hablan de reencuentros, de segundas oportunidades y de amores que nunca se olvidan. La banda sonora de nuestra esperanza, Mis amores. Segundo, los me gusta sospechosos. Hay, los me gusta. Esa herramienta que puede desatar la locura en el fandom. Ande y Kerem, aunque no se siguen mutuamente en redes sociales, han dado me gusta a publicaciones de amigos en común o incluso a publicaciones que hacen referencia a su relación superíndice 3n pasada. Un simple me gusta puede significar mucho, especialmente cuando se trata de una pareja tan medio tica como ellos. ¿Recuerdan cuando Can Yaman, amigo cercano de Kerem, publicó superíndice 3 una foto del elenco de Senu con diéresis al Cam, celebrando el final de la primera temporada? Pues Ande le dio me gusta. Y no solo eso, también copyright n comentu superíndice 3 con un emoji de un corazu superíndice 3n. Un corazu superíndice 3n, mis amores. Un corazu superíndice 3n. Eso no es casualidad. Y Kerem por su parte hace poco le dio me gusta a una publicación superíndice 3n de Demet Özdemir, otra amiga en común, donde apareció hablando sobre la importancia de perdonar y seguir adelante. Perdonar. Seguir adelante. Demasiado sospechoso. Su copyright que algunos dirur que solo son gestos amigables, pero seamos sinceros, en el mundo del espectáculo nada es inocente. Cada me gusta, cada comentario, cada interacción superíndice 3n en redes sociales es analizada al milímetro. Y cuando se trata de una pareja como Ande y Kerem, la lupa se agranda a proporciones CU superíndice 3 esmicas. Tercero, las coincidencias misteriosas. Ande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, en las mismas fechas, sin que aparentemente haya una razón superíndice 3 en el U superíndice 3 jica para ello. Por ejemplo, ambos han viajado a diferentes pauses europeos en las mismas semanas, o han asistido a eventos en los que no se esperaba que estuvieran. ¿Simple coincidencia o algo muy de ese? Allí, mis amores, las coincidencias. Ese universo conspirando a nuestro favor. Recuerdo que hace unos meses, ambos fueron fotografiados en Italia, con apenas unos días de diferencia. Ande estaba en Milán por la Semana de la Moda, y Kerem, supuestamente, estaba de vacaciones en Roma. Roma. La ciudad del amor. ¿En serio nadie piensa que es Strauss más menos o? Y luego la joya de la corona, ambos asistieron al mismo concierto de Tarkan en Alemania. Tarkan, el príncipe del pop turco, el artista que seguramente son un superíndice 3 en su boda. Testigos presenciales afirmaron haberlos visto a la distancia, evitando cruzarse, pero estaban allí. En el mismo lugar, al mismo tiempo disfrutando de la misma música. ¿Creen que es una simple casualidad? Yo no lo creo. Yo creo que el destino estuvo gritando a los cuatro vientos que estos dos destinados a estar juntos. Pero ese ayu de las indirectas, los me gusta y las coincidencias, hay algo que me hace pensar que realmente podrá haber algo ese entre Ande y Kerem, sus declaraciones públicas. En varias entrevistas recientes, ambos han hablado sobre su relación superíndice 3n pasada con mucho cariño más menos o irrespeto. Han reconocido que fue una etapa muy importante en sus vidas y que aprendieron mucho el uno del otro. Además de ese, han dejado la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3n en el futuro. Ande, en una entrevista con una revista turca, dijo: Kerem es una persona muy especial para mí. Siempre le tendré copyright mucho cariño más menos o irrespeto. No su copyright copyright nos deparará el futuro, pero nunca descartará la posibilidad de volver a estar juntos. A mis amores, la diplomacia de Ande. Pero entre luneas se percibe un dejo de esperanza. Un nunca digas nunca que nos ilusiona a todos. Además de ese aún más menos adiós superíndice 3 algo muy importante, aprendimos mucho el uno del otro, crecimos como personas y como profesionales. Esa experiencia nos marcó superíndice 3 para siempre. Marcados para siempre. Esas palabras resuenan en mi cabeza como una melodía romántica. Por su parte, Kerem, en una entrevista en un programa de televisión superíndice 3n, comentó superíndice 3, Ande es una mujer increíble. La admiro mucho como persona y como actriz. Nuestra relación superíndice 3n fue muy intensa y significativa. Si el destino quiere que volvamos a estar juntos, a su serú. Kerem y su discurso fatalista.
Pero ojo, no es un fatalismo pesimista, sino un fatalismo esperanzador. Si el destino quiere que nos da alas para seguir son más menos ando. Y luego la frase clave, nuestra relación superíndice 3N fue muy intensa y significativa. Intensa y significativa. Palabras mayores. Eso significa que lo que vivieron juntos fue real, fue profundo, y que dejó superíndice 3 una huella imborrable en sus corazones. Estas declaraciones, mis queridos, son una bomba. Son una clara indicación superíndice 3N de que a pesar de la separación superíndice 3N, el cariño más menos o y el respeto mutuo siguen intactos. Y si a eso le sumamos las indirectas, los me gusta y las coincidencias, tenemos todos los ingredientes para creer en un posible reencuentro. Pero aquí viene la verdadera revelación superíndice 3N. Y es que según fuentes cercanas a la productora de Senú con diéresis al CAP, se estará planeando una secuela de la exitosa serie. Lo oyeron bien. Una nueva temporada en la que podremos ver de nuevo a Eda y Serkan juntos. La bomba a tu superíndice 3 Mika, mis amores. La confirmación superíndice 3N de nuestro sueu más menos os. Una secuela de Senú con diéresis al CAP. Eda y Serkan juntos de nuevo. Me imagino la emoción superíndice 3N, los besos robados, las reconciliaciones apasionadas, los celos desenfrenados. Ay, mi corazón superíndice 3N no lo resiste. Según mis fuentes, la productora estuvo buscando una fu superíndice 3 mula para revivir la magia de la primera temporada, pero con una trama muy madura, muy compleja, que explore nuevos aspectos de la relación superíndice 3N de Eda y Serkan. Muy ese drama, muy ese salseo, muy ese amor. Y lo muy ese importante es que tanto Ande como Kerem estarán en conversaciones para participar en este nuevo proyecto. Imagúnense. Volver a verlos juntos en pantalla, interpretando a los personajes que nos robaron el corazón superíndice 3N. Será un sueño más menos o hecho realidad. El universo conspirando a nuestro favor, otra vez. Ande y Kerem juntos en pantalla de nuevo. Eda y Serkan reviviendo su romance. El fandom colapsando de emoción superíndice 3N. Será un evento televisivo de proporciones istu superíndice 3 ricas. Ahora bien, hay que ser realistas. Todavía no hay nada confirmado. Las negociaciones estuvieron en curso y hay muchos factores que podrán influir en la decisión superíndice 3N final. Pero el hecho de que se es tu copyright considerando la posibilidad de una secuela, y que Ande y Kerem es tu copyright N dispuestos a escuchar la propuesta, ya es un gran avance. Paciencia, mis amores, paciencia. Las negociaciones son un proceso delicado, hay muchos intereses en juego, pero el hecho de que ambos es tu copyright N dispuestos a escuchar la propuesta ya es un gran paso. Según mis fuentes, la productora les ha ofrecido contratos millonarios, pero muy se ayuda del dinero, lo que realmente importa es la historia, el guión, la posibilidad de explorar nuevos matices en sus personajes. La pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N es lo que realmente los mueve. Además no podemos descartar la posibilidad de que, durante el rodaje de la nueva temporada, la chispa entre ellos vuelva a encenderse. Será el escenario perfecto para una reconciliación superíndice 3N. El set de filmación superíndice 3N. El lugar donde nació superíndice 3 su amor. El escenario perfecto para un reencuentro apasionado. Imagúnense las escenas románticas, los besos bajo la lluvia, las miradas cómplices. La química entre ellos es innegable, y volver a trabajar juntos podrá ser el catalizador que necesitan para darse una segunda oportunidad. Así que, mis queridos, la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿veremos de nuevo a Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin juntos? La respuesta, como siempre, solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora podemos seguir más menos ando con un posible reencuentro, una nueva temporada de Senú con diéresis al CAP, y Q copyright N sabe, Kizu, ese hasta una reconciliación superíndice 3N. La esperanza es lo último que se pierde, mis amores. Y yo sigo creyendo en el amor verdadero. En resumen, hemos explorado los rumores persistentes sobre Ande y Kerem, analizando indirectas en redes sociales, me gusta, reveladores y coincidencias en eventos. Hemos considerado sus declaraciones públicas llenas de respeto y cariño más menos o mutuo.
Y finalmente hemos revelado la posibilidad de una secuela de Senú con diéresis al Capm, con ambos actores en negociaciones, abriendo la puerta a un posible reencuentro tanto en pantalla como fuera de ella. Hemos analizado cada detalle, cada pista, cada rumor con la pasión superíndice 3N y el entusiasmo que nos caracterizan. Hemos revivido los momentos emblemáticos de su relación superíndice 3N, hemos o más menos dado con su reencuentro, y hemos alimentado nuestra esperanza con la posibilidad de una nueva temporada de Senú con diéresis al Capm. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartir esta información superíndice 3N con ustedes. No se olviden de dejarme en los comentarios su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? ¿Les gustaría ver una nueva temporada de Senú con diéresis al Capm? Los leo. Quiero saber qué copyright piensan, qué copyright sienten, les son sus teorías. Compartan sus opiniones conmigo. Hagamos de esta comunidad un lugar donde podamos expresar nuestro amor por el drama turco y por nuestras parejas favoritas. Y como siempre, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con todos sus amigos fans de Ande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis superíndice 3 vídeos, porque les traeré copyright muchas novedades sobre sus series y actores turcos favoritos. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, mis amores, que el amor siempre encuentra un camino. Mua.